Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy vamos a hablar sobre la confesión, este sacramento que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Ustedes recordarán que el domingo de resurrección, el domingo de gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se aparece a los apóstoles, Él sopla sobre ellos, le dice: reciban el Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, lo que no perdonen quedará sin perdonar. Entonces ahí Jesús instituye el sacramento de la confesión. No es inventado por los sacerdotes, no, es instituido por nuestro Señor Jesucristo porque Él sabía cuánto lo íbamos a necesitar. Este sacramento con el cual Jesús nos lava de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Así como nos preocupa tanto estar limpios físicamente, pues más importante es limpiar nuestra alma, porque es lo que va a ir a la presencia de Dios en el momento de nuestra muerte. ¿Sí? El cuerpo se quedará aquí, se lo comerán los gusanos, será incinerado, resucitará, ¿sí? Ya en el juicio final, pero mucho más importante es el alma, que es lo que va a ir al juicio particular. Entonces por eso es tan importante mantener nuestra alma limpia. Nunca sabemos cuánto Dios nos va a llamar a su presencia. Entonces este sacramento que nuestro Señor Jesucristo instituyó, ustedes lo pueden leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Ahí lean, para que vean cómo Jesús, Él en persona, instituye este sacramento para aliviarnos, para sanar nuestra alma, para lavar nuestra alma, para ayudarnos, para sanarnos, física y espiritualmente. Y vamos a ver todo lo que Santa Faustina nos dice sobre la confesión, meditaciones que ella escribe y lo que Jesús le revela sobre la confesión. Dice así. Dice: sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios. Nos confesamos para ser sanados y nos confesamos para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. Entonces, para ser sanados, claro, porque muchas veces nuestra alma está llena de rencor, de falta de perdón, de heridas, de muchas cosas que nos han hecho daño en la vida. ¿Sí? Y de nuestros propios pecados, pues nos va hiriendo nuestra alma, nos va ensuciando nuestra alma. Y en el momento de la confesión, cuando vamos con el sacerdote y le decimos todos nuestros pecados, con humildad, con apertura de corazón, sin esconder nada, con el propósito de verdad mostrar toda nuestra alma a Dios, ¿sí? En la persona del sacerdote. Pues ahí Jesús nos perdona nuestros pecados, ya que decimos nuestros pecados, Él nos lo perdona a través del sacerdote y nos da la absolución, y ahí baja la gracia santificante sobre cada persona, la gracia santificante del Espíritu Santo, para ir sanando nuestra alma, para irla limpiando, lavando, sanando y para justificarnos de nuestros pecados ante Dios Padre. Y también dice Faustina que la confesión es para ser educados. Claro, nosotros vamos meditando los 10 mandamientos de la ley de Dios, entonces así nos damos cuenta en que hemos fallado, en que hemos caído. El sacerdote nos dará unas recomendaciones a las cuales tenemos que obedecer y obviamente cumplir la penitencia que Él nos dé. Pero es importante hacerlo siempre con humildad. Es lo más importante para la confesión. Para que Dios perdone nuestros pecados, lo más importante de todo es la humildad. Sabernos pecadores, reconocernos que hemos caído. Y sabiendo que Jesús, que se encuentra en la persona del sacerdote, nos perdona. Siempre que Él ve un alma arrepentida, un alma humilde,
Él siempre la perdonará, ¿sí? Pero si una persona soberbia va a la confesión, pues no va a recibir las gracias que Dios le quiere dar a través del sacerdote, a través del sacramento. Nos dice también Jesús, le dice a Faustina, ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal y prodiga mi misericordia. O sea, aquí nos está pidiendo Jesús a través de Santa Faustina que todos nosotros recemos, roguemos para que las almas que viven en pecado mortal especialmente, se acerquen a la confesión, para que no tengan miedo, porque es una trampa del demonio. ¿Sí? Y esto del tribunal de la misericordia, el tribunal de la misericordia Jesús le llama al confesionario. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra Él para hacerse cargo de nuestros pecados. Él se queda con nuestros pecados y nos justifica ante Dios Padre. Entonces, rezar por la conversión de los pecadores. ¿Cuánta gente conocemos en el mundo que no se atreve, en el mundo católico, que no se atreve a confesarse, que tiene miedo, que cree que sus pecados son tan grandes que ya no tienen perdón de Dios? Y no es verdad. Eso es una trampa del demonio. El demonio nos tienta de dos maneras, haciéndonos creer que nuestros pecados son tan grandes que ya no merecemos el perdón de Dios, cosa que no es verdad, porque si nos arrepentimos de corazón y los decimos en la confesión, siempre seremos perdonados, ¿sí? Y la otra forma es cuando dicen, es que yo no tengo ningún pecado. Yo nunca caigo en pecado. Eso es pura soberbia. Todos caemos en pecado, todos pecamos, todos fallamos. Entonces se necesita esta humildad para reconocer los pecadores y saber que Dios siempre nos quiere perdonar. O sea, nunca pensar que tanto es mi pecado que no tengo perdón de Dios. No, eso es una trampa del demonio. Y hay que estar muy atentos para no caer en ella, ¿sí? Tanta gente que vive con tristeza en el alma, con desesperación, con desesperanza, porque no se acercan al sacramento de la confesión. Entonces, rezar, nosotros tenemos que rezar, rogar, pedirle a Dios para que la gente, las almas, se acerquen al sacramento de la confesión, donde Jesús mismo nos está esperando, para perdonar nuestros pecados, para colmarnos de bendiciones. Él nos quiere llenar de regalos y de bendiciones a todos, pero especialmente a un alma humilde, arrepentida, con un corazón contrito que se acerca a la confesión. Más gracias, más bendiciones tendremos, físicas, espirituales y materiales, de todo tipo, ¿sí? Pero Jesús, acuérdense, quiere siempre un alma humilde, arrepentida. Y a esa alma la colmará de bienes. Por eso es tan importante esto de la humildad, para hacer una buena confesión. Jesús le dicta a Santa Faustina y le dice, escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer ninguna peregrinación lejana, ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque el alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia. Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Pues Jesús aquí le dice a Faustina que le diga a todas las almas que es en el tribunal de la misericordia donde tenemos que buscar consuelo. Por eso tenemos que animar a toda la gente a acercarse a la confesión, especialmente en el tiempo de Cuaresma. Y especialmente pues para prepararnos en la fiesta de la Divina Misericordia. Es uno de los requisitos que Jesús le pide a Faustina en la fiesta de la Divina Misericordia, confesarse y comulgar. Es domingo, entonces hay que ir a misa, confesarse y comulgar, ¿sí? Y así uno gana la indulgencia plenaria que nos ofrece ese día, el día de la fiesta de la Divina Misericordia, y pedirle todas las necesidades a nuestro Padre Dios, pero ya con el alma en gracia de Dios, ¿sí? Y por eso la imagen de Jesús Divina Misericordia tiene un rayo rojo y un rayo blanco, ustedes pueden ver. Pues el rayo blanco significa bautismo y confesión, con lo cual Jesús nos justifica de nuestros pecados ante Dios Padre, pero especialmente confesión porque podemos recibir este sacramento cada vez que lo necesitemos. El bautismo es solamente una vez en la vida y nos borra nuestro pecado original o todos los pecados que hayamos cometido si somos adultos, ¿sí? Pero la confesión es el sacramento que podemos recibir constantemente, cada vez que necesitemos, por lo menos una vez al mes.
Es un baño del alma por lo menos una vez al mes. Si nos preocupa tanto el cuerpo y nos bañamos diario, si es que hay agua, pues mucho más importante es el alma, ¿sí? Entonces, si lo necesitamos más seguido, mejor. Acercarnos cada 2 semanas o cada semana. Porque mientras más uno se acerca al sacramento de la confesión, más uno se da cuenta cómo con distintas pequeñas fallas, que a lo mejor no son con la mala intención de ofender a Dios, no son pecados graves, pero a lo mejor esa alma que ya quiere ir por el camino de la perfección y de la santidad, se da cuenta que ofende a Dios con pequeñas cositas, pues para limpiar esos pequeños polvitos que hay en el alma, ¿sí? Por eso, por lo menos una vez al mes, y luego de ahí en adelante, cada 3 semanas, cada 15 días o cada semana. Según lo que cada alma va necesitando, se va dando cuenta que necesita más este sacramento que nos va limpiando, lavando, para así tener un alma limpia, digna para recibir a Dios, que está en la Eucaristía. Es muy importante. Si vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía, vamos a comulgar, pues tenemos que tener el alma limpia, digna para Dios. Bueno, y nos dice Jesús que para obtener este milagro tan grande que tanto nos gusta, sí, porque nos encanta ver milagros, pues el milagro más grande sucede en la confesión. Nos dice que allí tienen los milagros más grandes y se repiten incesantemente cuando un pecador está en pecado mortal y se acerca a la confesión y hace una buena confesión de su vida, queda en estado de gracia y en ese momento el demonio sale de esa alma y entra a reinar Jesucristo en esa alma. Esa alma ya vive en gracia de Dios, en amistad con Dios, y Dios la va a colmar de bendiciones. Son los milagros más grandes. Pues para obtener esos milagros no hay que hacer peregrinaciones ni ritos exteriores, sino acercarnos con fe. O sea, creyendo en Dios, creyéndole a Jesús, creyendo que Él está en la persona del sacerdote y a los pies de su representante, que es el sacerdote, y confesarle con fe nuestra miseria, creyendo, confiando en Él, sabiendo que Él nos quiere perdonar. Y así el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud, cuando nos acercamos confiando en Jesús, con un alma humilde, confiando en Él. Y nos dice que aunque un alma fuera tan pecadora como un cadáver descomponiéndose, que a ojos humanos dijéramos no tiene salvación, pues no es así para Dios. Para Dios siempre hay salvación si un alma se arrepiente de corazón, humilde, arrepentida y le pide perdón a Dios en el sacramento de la confesión. Él se encarga de la restauración, ¿sí? De restaurar esa alma. El milagro de la Divina Misericordia restaura esa alma en toda su plenitud. Y luego nos dice Jesús: infelices los que no disfrutan de este milagro de la Divina Misericordia. Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Por eso es tan importante vivir en gracia de Dios siempre. Estar siempre constantemente acercándonos a este sacramento y viviendo siempre en gracia de Dios, ¿sí? Y luego, aunque sean pecados veniales, pues acercarnos a la confesión por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque tantos pecados veniales nos van endureciendo el alma. Y un alma dura es un alma soberbia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la humildad y acercarnos a la confesión cada mes, una vez al mes, con un corazón humilde, arrepentido, reconociéndonos que somos pecadores, que es lo que somos. Y así Jesús nos colmará de bendiciones siempre y estaremos listos para el momento de nuestra llamada al juicio particular. Porque Él dice que infelices los que pedirán en vano este sacramento y no lo van a poder obtener. Imagínense que nos llama a su presencia y estamos en pecado mortal. Y no hay ningún sacerdote para ayudarnos en ese momento. Nadie para confesarnos. Mejor estar preparados. No seamos soberbios, no seamos necios. Acerquémonos ya, ahora, en este tiempo de Cuaresma, a la confesión. Y especialmente para el Domingo de la Divina Misericordia, se puede desde una semana antes. Luego nos dice nuevamente Jesús: cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria,
porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Pues este mensaje es muy bueno y nos aclara mucho. Nos dice que cada vez que nos acerquemos a la confesión, a esta fuente de la misericordia, fluye sobre nuestra alma sangre y agua del corazón de Jesús, ¿sí? Y nos hace nuestra alma cada vez más noble, cada vez más buena, o sea, más humilde, más humana, menos soberbia, menos dura, ¿sí? Y cada vez que nos vamos a confesar, tenemos que sumergirnos en su misericordia, sabiendo que Dios nos ama con toda nuestra miseria. No le agrada nuestro pecado, pero no deja de amarnos a nosotros, sus hijos pecadores. Con gran confianza tenemos que sumergir en su misericordia, confiando en Él, creyéndole a Él, sabiendo que nos ama, como un padre, como una madre aman a su hijito, para que así pueda Jesús derramar sobre nuestras almas la generosidad de su gracia, o sea, cantidad de gracias y bendiciones. Mientras más humilde se reconoce un alma y se acerca a la confesión con un corazón más arrepentido, más humillado, más gracias obtendrá de parte de Dios. Y nos dice Jesús que cuando nos acerquemos a la confesión, tenemos que saber que Él mismo nos espera en el confesionario, solo que está oculto en el sacerdote, pero Él mismo actúa en nuestra alma. O sea, esto es para que nosotros no juzguemos al sacerdote si me gusta o no me gusta. No, es que con ese sacerdote no me gusta confesarme. A veces decimos así. Pues no. Es el instrumento que Dios nos está poniendo para perdonar nuestros pecados. Si ese sacerdote es pecador o no es pecador, recemos por él y tendrá un juicio muy severo de parte de Jesús. Nosotros recemos por ellos, para que no caigan en las trampas y tentaciones del demonio. Obviamente al demonio le interesa mucho tentar a los sacerdotes, porque un sacerdote que cae en algo grave, miles de almas se dispersan. Si nosotros, los laicos, caemos en algo grave, pues se escandalizará nuestra familia, nuestros amigos y nadie más. Pero un sacerdote se cae en algo grave, muchas almas se alejan de la iglesia, y más del sacramento de la confesión. Por eso tenemos la obligación de rezar por ellos, para que sean santos, ¿sí? Para que la Virgen María los proteja como sus hijos predilectos. Pero Jesús nos espera en la persona del sacerdote, ¿sí? Y no tenemos nosotros que juzgar si el sacerdote me gusta o no, porque si es ese sacerdote que hay en la iglesia para perdonarme, para confesarme, tengo que ir con él y no me tengo que poner a decir, no, es que ese no, mejor busco otro. No, porque es el instrumento que Dios me está dando a mí en ese momento. Y Jesús nos dice, aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. La miseria de mi alma se encuentra con el Dios que me ama con toda mi miseria, ¿sí? Aunque no le agrade mi miseria, pero no me deja de amar. Y Él nos dice que le digamos a todas las almas que de esta fuente de la misericordia, todos nosotros, todas las almas, sacamos gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Mientras más confiemos en Dios, mientras más confiemos en su amor por nosotros, más bendiciones nos dará, ¿sí? Nuestro recipiente de confianza será mucho mayor. La generosidad de Jesús no conocerá límites. Los torrentes de su gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque la gracia de Jesús se aleja de ellos dirigiéndose hacia los humildes. Por eso es tan importante acercarnos a la confesión con un corazón humilde, arrepentido, contrito, sabiéndonos pecadores. ¿A quién queremos engañar? A Dios no lo podemos engañar. Entonces, hagamos un acto de conciencia bien hecho, hacer una buena confesión revisando los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales y ver en todo lo que hemos fallado, en los 5 mandamientos de la Iglesia. Todo eso lo pueden buscar ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo buscan en internet, ahí sale todo, ¿sí? Y hacer una buena confesión y así recibir todas las gracias y regalos y bendiciones que Dios nos quiere dar, pero hacerlo siempre con un corazón humilde y confiado, confiando en Dios, creyendo a Dios, creyendo el amor que Dios tiene por mí, que es nuestro papá, papá de ustedes y mío, de cada uno de nosotros, y nos ama como el mejor papá de aquí en la tierra, mucho más, ¿sí? Como la mejor mamá de aquí de la tierra, pues mucho más que eso nos ama Él. Y quiere tenernos siempre junto a Él y quiere llevarnos al cielo a todos. Pero nos da la libertad para que cada quien decida quién quiere ir con Él y quién no. Entonces, por eso tenemos que ser humildes para reconocernos pecadores y confiados en Dios. Confiar en Él, creerle a Él, conocer, creer en su amor por nosotros. Esa confianza, tristemente, la tenemos poca. ¿Y por qué la tenemos tan poca? Porque Adán y Eva la perdieron por el pecado original y esa parte como que la heredamos nosotros.
Se nos borra nuestro pecado original con el bautismo, pero tenemos esa tendencia por nuestra vida que no es santa, ¿sí? Porque los santos confían absolutamente en Dios, pero mientras menos cercanos estamos a Dios, pues confiamos menos en Él. Entonces, mientras más confiamos en Dios, vamos más por el camino de santidad, por una confianza verdadera, ¿sí? No decir, ay, es que Dios es tan bueno que me va a perdonar todo. No, no, no. Reconocernos pecadores, ser humildes, arrepentirnos, pero confiando en que Dios siempre me quiere perdonar, en que Dios me ama, que es nuestro papá. Y sí, pedir por los pecadores para que todos vuelvan a Dios. Todo en este tiempo de Cuaresma, en el tiempo de la Divina Misericordia, aprovecharlo. Aprovecharlo especialmente para nuestras almas, para la salvación y conversión de nuestras almas. Nos dice nuevamente Jesús, hija mía, escribe que las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias y a tales almas no las puedo colmar de mis bienes. Pues esto es para saber bien, tener una buena intención en nuestro corazón. Cuando hacemos una culpa involuntaria, ¿sí? Caemos en un pecado, pero sin la mala intención de hacerlo, eso no retiene el amor de Dios hacia nosotros. No retiene que Jesús se puede unir a nosotros. Pero cuando hacemos algo con una mala intención, aunque sea muy pequeño, ¿sí? Pero algo digo en contra de una persona, critico a una persona con la mala intención de criticarla y de ofenderla y de hablar mal de ella y de desprestigiarla, ofende gravemente a Dios. Por eso es tan importante la pureza de intención. Por eso para ser santos Jesús nos dice 3 virtudes, nos pide 3. Humildad, pureza de intención y amor a Dios y al prójimo. Entonces, saber reconocer que cuando hemos hecho cosas, aunque sean pequeñas, pero con mala intención, tenemos que confesarlo, ¿sí? Pecaditos con mala intención, pues tenemos que confesarlos. Y por último, vamos a ver lo que nos dice Jesús. Hija mía, como te preparas en mi presencia, así te confiesas ante mí. El sacerdote es para mí solo una pantalla. No analices nunca de qué clase de sacerdote me estoy valiendo. Y abre el alma al confesarte como lo harías conmigo, y yo llenaré tu alma con mi luz. Pues aquí nos está aclarando Jesús nuevamente sobre el sacerdote. Tenemos que prepararnos para ir a la confesión como que estuviéramos en presencia de Dios, ¿sí? Como si nos estuviéramos preparando para ir a la presencia de Jesús. Y así confesarnos ante Él. Y el sacerdote es para Jesús solo una pantalla, o sea, el instrumento que Él usa para perdonar nuestros pecados. No tenemos que analizar si nos gusta o no nos gusta. Jesús será severo si ese sacerdote es pecador. Él será un juez severo para él en el momento de su juicio. Recemos por esos sacerdotes para que se conviertan, ¿sí? Pero nosotros tenemos que abrir nuestra alma al confesor, al sacerdote, como lo haríamos con el mismo Jesús. O sea, como que estuviéramos hablando directamente con Jesús y diciéndole nuestros pecados a Jesús. Así lo tenemos que hacer con el sacerdote que Jesús nos ponga para confesarnos el que Él quiera, ¿sí? Y Él llenará nuestra alma con su luz. Por eso es tan importante no analizar y rezar por los sacerdotes. Y nos dice Jesús, para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella, para que nadie tengamos miedo de acercarnos a la confesión. Aunque yo sea la peor pecadora, la más miserable pecadora, si yo me acerco a la confesión con un corazón arrepentido, humilde, contrito, diciendo todos mis pecados al confesor, haciendo un buen acto de conciencia, pues Jesús nos perdona siempre, ¿sí? Él dice que la más grande miseria de un alma no enciende su ira, Él no se enoja, ¿sí? Porque Él ve el arrepentimiento de esa alma. Si está arrepentida, humillada, y aunque sea la gran pecadora, si se acerca a la confesión, Jesús la perdona a través del sacerdote. Su corazón siente una gran misericordia por aquella alma. O sea, Él nos ama con toda nuestra miseria, nunca olvidarlo. Y aprovechar este sacramento de la confesión. A Dios no le agradan nuestros pecados, pero no deja de amarnos. No porque yo sea la peor pecadora me deja de amar, porque sigo siendo su hija. Y Él quiere que yo entre al cielo y que todos entremos al cielo. Tener esa confianza y saber cuánto Dios nos ama, que quiere que todas las almas de toda la humanidad entremos al cielo. Pues los que conocemos y tenemos la dicha de tener este sacramento de la confesión en nuestra fe católica, en nuestra iglesia católica, aprovechar este regalo tan grande.
que en otras religiones no lo tienen. Pero Jesús nos va a pedir cuenta según lo que Él nos ha dado. Entonces, si estamos en esta fe católica, en la Iglesia católica, y tenemos estos sacramentos, aprovecharlos, sacar frutos para nuestra alma, bendiciones para nuestras almas. Él nos pedirá conforme a lo que nos ha dado. Jesús sabe quién está en la fe católica y quién nació en la selva, ¿cierto? Y no tiene nada. Él sabe cuánto nos va a pedir a cada quien. Pues nosotros los que tenemos este regalo tan grande de la confesión, este baño del alma, aprovecharlo. Y con un corazón humilde, arrepentido, confiando en Dios, acercarnos a la confesión sin miedo, sabiendo que Él es nuestro Padre amoroso, que nos quiere llenar de bendiciones y nos quiere llevar al cielo. Pues siempre digámosle, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.